Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video del poderosísimo Warzone Mobile. Me gustaría que dejaras tu poderoso like, que te suscribieras y que apoyes completamente todo el contenido, como siempre es debido. Bueno, comenta, like, favoritos, que es lo importante, y bueno, vamos a darle con este pedazo de video. Bueno señores, Warzone Mobile, para el que no lo sabe o para el que ya lo sabía, pues ya la web se ha actualizado por fin luego de mucho tiempo. Pues ya ha sacado completamente su imagen. Como ustedes saben, en Play Store ya teníamos la imagen del Ghost condenado, que así se llama actualmente en español esta skin hermosa de Ghost, por llegar a los 25 millones de preregistros, que no tardarán en llegar, básicamente porque en en este mes de noviembre tenemos muchas novedades completamente a detalle, y eso hay que decirlo. Bueno, primero que nada, pues sabemos de que actualmente Warzone Mobile ha respondido algunas que otras cositas, pero mucha gente le pregunta cuándo las novedades de noviembre están al caer. Ok, también voy a informarles algo a detalle. Como ustedes saben, cerraron los servidores de la alfa el 1 de noviembre, básicamente. Creo que fue el 1 de noviembre sin problema, o fue... Bueno, sí, fue el 1 de noviembre que jugué mis últimas partidas. Yo decía de que qué raro que no han cerrado los servidores, y completamente cerraron los servidores. Cosas que también debes saber, muy importantes. Bueno, aquí estamos en lo que es actualmente mi iPad Pro. Y pues aquí tenemos Project Aurora, ya saben, lo típico, Warzone Mobile. Cuando nosotros le damos actualmente a Warzone Mobile, nos manda completamente que vayamos a actualizar la aplicación a la App Store. ¿Qué pasa si le damos ver a la App Store? Nos manda a la Call of Duty Companion App. Esto porque aún en lo que es App Store no está actualmente el propio Warzone Mobile. Y me sirve esto me importa mucho, sí. Para la gente de iOS le importa demasiado. Básicamente porque te estoy dando a entender de que sí, tu juego, o sea, el Warzone Mobile, ya dentro de poco estará llegando para lo que es iOS en su forma de preregistro en la App Store. Otra cosa que quiero que sepas es que pues debes de estar un poco tranquilo en los dispositivos de Apple, más que todo porque son un poco más exigentes para poder meter obviamente lo que son sus propias aplicaciones dentro de lo que es actualmente la tienda de iOS. Y también para la beta, que muchos me están preguntando, para la beta se va a utilizar la aplicación de TestFlight. Es una aplicación que está dentro de la App Store y se utiliza más que todo para aplicaciones de testeo como betas o alfas. Otra cosa que quiero que veas actualmente es en dispositivo Android, que mucha gente me estará preguntando alguna que otra cosita de Android. Pues básicamente lo que tenemos en Android es lo típico de que si entras actualmente al juego, y aquí incluso te lo voy a mostrar. Es sencillamente de que si tú te vas acá donde tenemos actualmente el proyecto de Aurora, que lo tengo por acá, por el fondo, acá, exactamente, justo cerca, pues pasa lo mismo, te dice de que vayas actualmente a la App Store. Pero en este caso, ¿qué es lo que logra pasar? Sencillamente pues te manda actualmente a lo que es la Play Store, y como puedes visualizar, esta es actualmente la Play Store de Warzone Mobile. Y aquí tenemos lo de la instalación automática, el registro previo y demás. Sí, o sea, básicamente te manda a las tiendas del poderoso juego, y me parece muy bueno en detalle. Eso quería comentarlo. ¿Por qué? Porque ya el juego se acerca completamente en noviembre. Tendremos muy buenas noticias, demasiadas buenas noticias, teniendo en cuenta muchas expectativas con lo que tenemos actualmente de Warzone Mobile, cosa que tal vez la gente no sabe o no sepa de alguna que otra manera posible. Pero dentro de lo que cabe conforme a Warzone Mobile, creo que hemos dicho completamente todo. A ver, quiero dejar algo muy en claro, y es que dudo mucho que esté el Alpha 1.5. Ya te voy a decir por qué. Ahorita lo voy a buscar mientras estoy hablando. Bueno, sencillamente el Alpha 1.5, para el que me esté preguntando, siento de que no era como tal una alfa. Mucha gente la marcó como que era la alfa 1.5 lo que iba a estar llegando. Yo siento de que ya sería, mejor dicho, la beta, y que va a denominar como 1.5. Tendría lógica teniendo en cuenta detalle de que desde la 1.1 a la 1.4, como les comentaba, si has estado acá desde junio, y si no, pues ya para que lo sepas, desde junio yo vengo trayendo completamente todo lo de Warzone Mobile, incluso gameplays y demás. Y desde junio nunca habían cerrado los servidores. Nunca habían cerrado servidores de Warzone Mobile. Ni desde la 1.1, ni la 1.2, ni la 1.3, ni la 1.4. Nunca habían cerrado servidores. Es la primera vez que cierran servidores dentro de lo que va del juego de Warzone Mobile. Y pues es la primera vez que te aparece este mensaje cuando quieres entrar al juego, porque han cerrado completamente servidores por primera vez. Cosa que la gente no se lo esperaba. No se lo esperaba por ningún momento.
Y pues también les tengo que mostrar algo muy importante, y es que si te vas al apartado de los links oficiales en los cuales se descargaba el APK y la aplicación para iOS desde la App Store, o sea, básicamente era una aplicación no desde la App Store, sino te mandaba completamente a instalar el juego. Ya no están activos estos links de la alfa. Aquí incluso lo podemos visualizar. Estos son los dos links oficiales de la aplicación de Project Aurora. Aquí dice activationtestfire.com básicamente. Uno es el de iOS y el otro es el de Android. Básicamente ya no están activos. Los desactivaron hace ya un tiempito. Así que bueno, ustedes pueden hacer sus teorías de lo que va a pasar. Obviamente yo ya sé las teorías que va a pasar. Y es que lo que se viene ya es un poquito más fuerte. Y pues hay que comentarlo de buena manera para que la gente sepa lo que se viene actualmente para el medio de Warzone Mobile. No se extrañen que Warzone Mobile en esta semana nos dé alguna que otra información a detalle sobre el poderosísimo juego, que es lo importante, claro que sí. Así que pueden estar tranquilos y felices de la vida teniendo eso para que ustedes estén muy felices con el contenido que se va a venir del poderosísimo Warzone Mobile. Así que tenemos muy buenas noticias, muy buena información. Todo esto está obviamente llegando para unir todas las piezas. Cierran completamente los servidores de la alfa, cierran completamente los servidores para lo que son las aplicaciones del juego, o sea, básicamente el APK y la aplicación para App Store. Y todo estará llegando para una fase beta. Es la primera vez que la alfa finaliza de la mejor manera posible. Sí, o sea, es la primera vez. Así que tranquilos, pueden estar muy felices por ello, sin problema alguno. Y pues a esperar la beta y esperar las mejoras y los cambios que tendrá el juego. Lo más seguro es que salga una beta pero que muy completa. Como la beta que salió para Modern Warfare 2 con la familia de armas, algunas cositas, el sistema de niveles hasta un nivel máximo, porque de momento no te dejaba subir de niveles en la alfa. Pero imagino que la beta ya va a dejar, y teniendo en cuenta de que en este mes de noviembre sale ese primer pase de batalla que saliendo también para Warzone Mobile, porque sí, el primer pase de batalla ellos dijeron y confirmaron de que sí estaría llegando para Warzone Mobile. Y como ustedes saben, el 16 de noviembre tenemos Warzone 2, llega el primer pase de batalla de Call of Duty de 2022 y también para Warzone Mobile, que está llegando para 2023 según el juego que se lance para ese año. Pero algo estaremos observando y viendo a detalle en este mes muy importante. Así que faltan poco menos de 12-13 días para que salga actualmente Warzone 2.0. En ese lapso de tiempo tendremos mucha, pero demasiada información de Warzone Mobile. Y teniendo en cuenta detalles, ese pase de batalla que veremos que estará llegando para Warzone Mobile. Todo apunta a de que habrá incluso una que otra cosita como lo que puede ser Alejandro Vargas o Valeria. No sé, Valeria me parece muy buena skin, teniendo en cuenta que es la loli favorita de todo el mundo desde que se pasó la campaña. Y pues veremos qué pasa con las fuerzas mexicanas, que también se ha filtrado una que otra cosita con los lotes, además de la colaboración con Neymar, Pogba y Messi, que ya sabemos algunas cositas en COD Mobile, pero también sería brutal ver qué pasará en Modern Warfare 2, en Warzone Mobile y en Warzone 2.0. Habiendo dicho eso, creo que he sido creo que sí, he simplificado lo más importante. Y como siempre, deseándote lo mejor. Deja tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante. Y nos vemos completamente en un nuevo video de Warzone Mobile. Claro que sí. Recuerda disfrutarlo, recuerda apoyar los videos que siempre estamos aquí, día tras día, trayéndote la mejor información. Mi nombre es Destro32, que la TC14 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.